¿Cuántas tardes había contemplado Sofía el vaivén de las olas desde el pequeño balcón de su casa en Esperanza del Mar? Demasiadas para contarlas. A sus 63 años, la viudez se había convertido en una compañera silenciosa, a veces serena, a menudo teñida de una melancolía persistente que el sol de Andalucía no siempre lograba disipar. Sus hijos, ya adultos y con sus propias vidas en ciudades lejanas, la visitaban con cariño. Pero sus ausencias dejaban un eco en la casa encalada, un vacío que los geranios del patio, por muy vibrantes que fueran sus colores, no conseguían llenar. Anhelaba una conversación que fuera más allá de los partes meteorológicos, una mano que buscar la suya al pasear por el paseo marítimo al atardecer. Fue Carmen, su amiga del alma, tan práctica y terrenal como Sofía era soñadora y sensible, quien la animó a unirse al club de lectura de la biblioteca del pueblo. Nunca se sabe, Sofía. Un libro puede llevar a una conversación, y una conversación, bueno, ya me entiendes. Y así fue. Entre comentarios sobre García Márquez y Almudena Grandes conoció a Ricardo. A sus 65 años, divorciado desde hacía unos cuantos, Ricardo desprendía un encanto afable y una cultura que a Sofía le resultaron inmediatamente atractivas. Sus canas bien peinadas, sus camisas impecables y su facilidad de palabra la cautivaron. Parecía escucharla con genuino interés, asentía con comprensión cuando Sofía hablaba de su soledad o de sus pequeños anhelos de compañía para disfrutar de los años dorados, como él mismo los llamaba. Los paseos por la playa se hicieron frecuentes, las cenas en pequeños restaurantes con vistas al mar se convirtieron en una rutina deliciosa. Ricardo hablaba de viajes que podrían hacer, de la tranquilidad de una vida compartida sin las presiones de la juventud. Sofía, con el corazón rebosante de una esperanza que creía olvidada, se dejó llevar. Se sentía como una adolescente descubriendo el primer amor, aunque las arrugas en el espejo le recordaran que esta era una segunda, quizás última oportunidad. A los pocos meses, con la primavera pintando de colores los campos andaluces, se casaron. Una ceremonia sencilla en el ayuntamiento, con Carmen y un puñado de amigos como testigos. Sofía, radiante con un vestido color marfil, sentía que la vida, generosa, le ofrecía un nuevo amanecer. La luna de miel fue un viaje corto a la sierra de Grazalema. Hermosos paisajes, sí, pero Sofía notó las primeras disonancias. Ricardo parecía más interesado en la comodidad del hotel y en sus lecturas que en compartir realmente los momentos. Descartaba sus sugerencias de rutas de senderismo con excusas vagas. Ya habrá tiempo, Sofía, no hay prisa, o estoy un poco cansado hoy. Ella lo atribuyó al estrés de los preparativos, a la necesidad de adaptarse el uno al otro. Pero una pequeña semilla de inquietud, diminuta pero persistente, comenzó a germinar en su interior. De vuelta en Esperanza del Mar, en la casa que ahora compartían, las grietas comenzaron a hacerse más evidentes. Ricardo dio por sentado que Sofía se encargaría de todas las tareas domésticas. Ella, acostumbrada durante años a llevar su propio hogar, no le dio mayor importancia al principio. Cocinaba con esmero los platos que a él le gustaban. Mantenía la casa pulcra y acogedora. Pero un gracias rara vez cruzaba los labios de Ricardo. Si la comida no estaba exactamente a su gusto, o si el periódico no estaba en su sitio habitual, lo comentaba con un tono que, sin ser abiertamente grosero, destilaba una crítica velada, una impaciencia que a Sofía le encogía el corazón. Él se instalaba en su sillón favorito, con sus libros o la televisión, esperando ser atendido, como si ella fuera una empleada eficiente en lugar de su esposa, su compañera. La conexión emocional que tanto había anhelado Sofía se desvanecía como la espuma de las olas en la orilla. Cuando intentaba compartir sus sentimientos, sus pequeñas preocupaciones cotidianas o las alegrías que le deparaba su jardín, Ricardo se mostraba distraído. A menudo cambiaba de tema bruscamente o despachaba sus emociones con frases hechas. «No seas tan sensible, mujer. Son tonterías, no te preocupes por eso». La televisión se convirtió en una barrera casi infranqueable. Él controlaba el mando a distancia, cambiando de canal sin consultarla, sumergiéndose en partidos de fútbol o documentales que a ella no le interesaban, creando una atmósfera de exclusión. Empezó a sentirse sutilmente aislada, incluso dentro de las cuatro paredes de su hogar. Ricardo mostraba poco interés por sus amigas, especialmente por Carmen, a quien consideraba demasiado metomentodo.
Las actividades que a Sofía le gustaban, como sus clases de acuarela o las reuniones del club de lectura, eran recibidas con indiferencia o con comentarios que las hacían parecer triviales. ¿Otra vez con tus pinturitas? Con el buen día que hace para estar tranquilo en casa, le decía, sin ofrecer nunca una alternativa para compartir. Las conversaciones con Carmen se volvieron su único desahogo. Sentadas en la terraza de la cafetería de la plaza, con el aroma del jazmín flotando en el aire, Sofía le abría su corazón. No sé, Carmen. A veces me siento tan sola como antes, o incluso más. Es como si viviera con un fantasma amable, pero un fantasma al fin y al cabo. Carmen, con su pragmatismo teñido de un profundo cariño, la escuchaba con atención. Amiga, le dijo un día, cogiéndole la mano con fuerza, esos ojos tuyos ya no brillan como antes. Ricardo parece un hombre encantador por fuera, pero me da la impresión de que solo se mira el ombligo. Y tú no estás para cuidar niños grandes, Sofía. Las palabras de Carmen, aunque dolorosas, resonaban con una verdad que Sofía intentaba ignorar. Cada conversación con su amiga era un pequeño empujón hacia la toma de conciencia, un faro en la niebla de su confusión. Los incidentes se acumulaban, como pequeñas gotas que una tras otra van llenando un vaso hasta desbordarlo. El primer aniversario de bodas llegó y pasó casi sin pena ni gloria. Ricardo lo recordó a media tarde, con un escueto «Felicidades, cariño», mientras leía el periódico. No hubo flores, ni una cena especial, ni siquiera una mirada que transmitiera algo más que la costumbre. Sofía había horneado un bizcocho, su favorito, pero él apenas lo probó, absorto en un partido de tenis en la televisión. Esa noche, Sofía lloró en silencio en la oscuridad del dormitorio, sintiendo un frío que iba más allá de la brisa marina que se colaba por la ventana entreabierta. Poco después, Sofía cogió una gripe fuerte. Pasó 2 días en cama con fiebre y malestar. Ricardo apenas se acercó a ver cómo estaba. Le llevaba un vaso de agua si ella se lo pedía con insistencia, pero se quejaba si tenía que interrumpir su lectura o su programa favorito. «No será para tanto. Seguro que mañana estás mejor», le dijo, minimizando su sufrimiento. Sofía se sintió profundamente desamparada, recordando los cuidados que ella había prodigado a su difunto esposo durante su larga enfermedad. La comparación era inevitable y dolorosa. Los intentos de Sofía por revitalizar la relación caían en saco roto. Proponía una escapada de fin de semana a algún pueblo blanco cercano, una cena romántica en casa o simplemente un paseo tranquilo al atardecer para hablar. Ricardo siempre encontraba excusas, el cansancio, el calor, un repentino interés por un documental que no podía perderse. Si accedía a regañadientes, su desgana era tan palpable que Sofía terminaba sintiéndose culpable por haberlo molestado. La intimidad física también se había vuelto una rutina mecánica, desprovista de ternura o conexión, una obligación más en la lista de quehaceres no reconocidos. Se sentía, como le confesó a Carmen una tarde con la voz quebrada, una asistenta con derecho a roce, pero sin alma, sin corazón. Sus monólogos internos se volvieron un torbellino de emociones contradictorias. El miedo a la soledad, esa vieja conocida, luchaba contra la certeza creciente de su infelicidad. ¿Estaba exagerando? ¿Eran estas las pequeñas cosas que toda pareja debía soportar? Recordaba las esperanzas que había depositado en este matrimonio, el anhelo de un compañero con quien compartir risas y silencios cómplices. La realidad era un desierto emocional donde su voz se perdía sin encontrar eco. Se miraba al espejo y veía a una mujer marchita, cuya luz se iba apagando lentamente. «Esto no es vida», se decía. «Esto no es lo que yo merezco». La calidez del sol andaluz en su piel contrastaba con el frío que sentía en el alma. Los geranios de su patio, antes vibrantes, parecían haber perdido parte de su color, o quizás era ella quien los veía a través del velo de su tristeza. El punto de inflexión, el catalizador final que rompió la última hebra de negación en Sofía, llegó una tarde de domingo. Era el cumpleaños de su nieto mayor, que vivía en Sevilla. Habían organizado una videollamada familiar. Sofía llevaba días esperándola con ilusión. Cuando llegó el momento, Ricardo estaba profundamente enfrascado en un partido de fútbol crucial. «Ricardo, cariño, es la hora de la llamada con los niños», le dijo Sofía con suavidad, acercándose a su sillón. Él ni siquiera levantó la vista del televisor. «Ahora no puedo, Sofía. Está en el último cuarto de hora. Diles que llamen luego». «Pero es que luego ellos ya tendrán otros planes. Es el cumpleaños de Javi.
Ricardo suspiró con fastidio, como si ella fuera una molestia inoportuna. Pues que esperen. ¿Qué más da un rato antes o después? Siempre con tus prisas. La frialdad de su respuesta, la total indiferencia ante algo que para ella era tan importante, golpeó a Sofía con la fuerza de una bofetada. No era solo el partido, era el patrón constante de desprecio por sus sentimientos, por sus necesidades, por su mundo. Se retiró en silencio a la cocina, y mientras escuchaba los gritos del comentarista deportivo, sintió como algo se rompía definitivamente dentro de ella. No hubo lágrimas esta vez, solo una claridad helada y dolorosa. Era suficiente. Esa noche, Sofía apenas durmió. Las palabras de Carmen, sus propias reflexiones, la acumulación de desprecios y silencios, todo convergía en una única y firme resolución. A la mañana siguiente, mientras Ricardo desayunaba su tostada con aceite y tomate, leyendo el periódico como si nada hubiera ocurrido, Sofía se sentó frente a él. Estaba pálida pero serena. Ricardo, comenzó, su voz tranquila pero cargada de una determinación inquebrantable, tenemos que hablar. Él bajó el periódico con lentitud, una expresión de leve fastidio en el rostro. ¿Qué pasa ahora, Sofía? Espero que no sea otra de tus... No es ninguna tontería, Ricardo, lo interrumpió ella, mirándolo directamente a los ojos. Es sobre nosotros, o mejor dicho, sobre la ausencia de un nosotros. He decidido que voy a separarme. Ricardo parpadeó, incrédulo. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. ¿Separarte? ¿Estás de broma? ¿A nuestra edad? ¿A dónde vas a ir tú sola? No estoy de broma, replicó Sofía, manteniendo la calma. Y a dónde vaya es asunto mío. Lo que sé es que no puedo seguir viviendo así. Me siento invisible, Ricardo. No me valoras, no te importan mis sentimientos. Vivo en una soledad acompañada que es mucho peor que estar sola de verdad. Expuso sus razones con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. Habló de las esperanzas rotas, de la indiferencia cotidiana, del vacío emocional. No había reproches airados, solo la constatación de una realidad insostenible. La reacción de Ricardo fue una mezcla de incredulidad y enfado mal disimulado. Pero, ¿de qué te quejas? Tienes una casa, comida, yo no te molesto. ¿Qué más quieres? Las mujeres siempre estáis buscando 3 pies al gato. A nuestra edad, lo que hay que buscar es tranquilidad, no dramas. Sus palabras, su incapacidad para comprender la profundidad de su dolor, su visión puramente utilitaria del matrimonio, fueron la confirmación definitiva para Sofía. No había nada que salvar. No había un nosotros que reconstruir, porque en realidad nunca había existido más allá de sus propias ilusiones. Quiero paz, Ricardo, dijo Sofía finalmente, con una tristeza infinita en la voz. Pero una paz real, no esta apariencia vacía, y contigo esa paz es imposible. Él se encogió de hombros, volviendo a su periódico con un gesto de desdén. Pues como quieras, allá tú. Pero no vengas luego llorando. Esa fue su única despedida. En la semana siguiente, Sofía, con la ayuda inestimable de Carmen, organizó su partida. Encontró un pequeño apartamento en alquiler en el mismo Esperanza del Mar, no muy lejos de la playa, con un balcón donde podría tener sus geranios. Empaquetar sus cosas fue un proceso agridulce. Cada objeto le traía recuerdos, algunos felices de su vida anterior, otros teñidos de la reciente desilusión. Deshacer un hogar, por muy infeliz que hubiera sido, siempre conllevaba un duelo. Pero bajo la tristeza, una corriente subterránea de alivio y liberación comenzaba a fluir con fuerza. El día que cerró la puerta del apartamento de Ricardo por última vez, sintió un nudo en la garganta, pero también una ligereza inesperada en los hombros. Carmen la esperaba abajo con el coche. «Bien hecho, amiga», le dijo, abrazándola con fuerza. «Ahora empieza tu nueva vida». Las primeras semanas en su nuevo hogar fueron una mezcla de emociones. Había momentos de soledad, de esa tristeza punzante por el fracaso de su segundo matrimonio, por la pérdida de la ilusión de envejecer acompañada. Pero cada día con más fuerza predominaba una sensación de paz. El silencio de su apartamento no era el silencio opresivo de la casa de Ricardo, sino un silencio elegido, un espacio para reencontrarse consigo misma. Poco a poco, Sofía comenzó a redescubrir pequeñas alegrías olvidadas. Retomó sus clases de acuarela con entusiasmo renovado. Sus pinceladas, al principio tímidas, fueron ganando confianza, llenando el papel de colores vibrantes que reflejaban su renaciente espíritu. Volvió a devorar libros, sumergiéndose en historias que la transportaban a otros mundos. Su balcón se llenó de macetas con geranios, petunias y hierbabuena, un pequeño oasis de verdor que cuidaba con esmero cada mañana.
Fortaleció su amistad con Carmen. Sus cafés en la plaza se volvieron más frecuentes, llenos de risas y confidencias. Disfrutaba de la libertad de sus propias rutinas, de comer lo que le apetecía cuando le apetecía, de escuchar su música sin que nadie cambiara de emisora. Una tarde de otoño, varios meses después de la separación, Sofía paseaba sola por la orilla del mar. El sol del atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Las olas rompían suavemente a sus pies, llevándose consigo